Vale, pues bueno, con esto daríamos comienzo a la 13ª edición del seminario del Grupo de Investigación en EDI y en esta ocasión vamos a tener como ponentes a Pello Larrínaga, a Miquel Garro y a Carlos García, con diferentes ponencias que irán presentando sucesivamente. Como sabéis, tenemos más o menos 10 minutos para cada una de las exposiciones y después tendremos máximo media hora de turno de preguntas, ¿de acuerdo? Así que en este caso daría la palabra a Pello Larrínaga. Hola, Kaixo a todos. Bueno, me preguntó el otro día Koldo a ver si me importaba hablar de este tema. Me siento un poco impostor porque, claro, no es ningún desarrollo científico que hayamos hecho aquí ni nada. Es más un tema de divulgación que descubrí un poco por casualidad allí por octubre o noviembre, ya no me acuerdo exactamente, y al que me apunté. Y bueno, ha sido una experiencia bastante interesante y bueno, yo creo que Koldo también me lo comentó con la idea de pues a ver si después de contar un poco en qué consistió y cómo fue, pues si se anima alguien más, ¿no? Igual alguien ya las ha hecho antes, pero bueno, aquí voy a hacer una breve presentación en la que voy a contar cómo hay qué es, en qué consiste esto, cómo apuntarse y un poco mi experiencia, ¿no? Con qué idea la hice y pues presentaros algunas imágenes de la propia presentación para que veáis un poco por dónde lo tiré. Entonces, nada, sin más preámbulos, doy paso a lo que sea la presentación. Veis que hay un montón de diapositivas, pero va a ir muy rápido, ¿eh? Entonces, bueno, esta actividad de ciencia circular, ¿no? Ciencia circular, pues aquí hay una serie de preguntas, lo dice bien claro, son una serie de charlas y talleres de divulgación científica. He resaltado en negro la palabra divulgación porque creo que es algo muy importante, porque si lo lees únicamente parece que lo que tenemos que ir es a contar qué es lo que hacemos aquí principalmente y bueno, yo creo que eso tiene un poco un riesgo, ¿no? Yo que me dedico un poco en mi tiempo libre a la divulgación, es muy importante saber distinguir entre lo que es esa palabra y lo que es simplemente pues, meterte en conceptos un poco más duros, ¿no? La siguiente pregunta dice bien claro, ¿es dónde? Pues es en centros educativos no universitarios. Entonces te vas a encontrar con gente que muchos son preadolescentes o adolescentes y al que si vamos a contarles nuestras investigaciones, ¿no? Porque yo lo primero que me planteé fue, oye, voy a hablar de las cosas que hacemos aquí, ¿no? Pues algo de calor residual, industrial, y digo, esto te pones a hablar y a un chaval de 16 años igual lo tienes fuera de circulación en menos de un minuto, ¿no? Entonces, es importante, por eso he resaltado la palabra de divulgación. Y bueno, este tipo de charlas es una continuación, está integrado dentro de lo que es el programa de la Noche Europea de las Investigadoras y de los investigadores que pues, en EDI suele participar y hemos ido en más de una ocasión a este evento que se suele organizar en septiembre. Entonces, yo todo esto lo descubrí a través de... He puesto ahí Egela. Me he dado cuenta que soy un poco ceneque y en realidad no es Egela, es EHU Taula. O sea, lo descubrí ahí que pues, suelo leer el panel, ¿no? Y entonces pues ponía, presentaba estas charlas, me metí un poco y me pareció interesante, entonces decidí tirar hacia adelante. Rápidamente, que parece una tontería, pero bueno, dar una idea de lo que hay que hacer, ¿no? Para apuntarse. Hay que elegir modalidad, porque tú puedes dar una charla sin más o organizar un taller. Yo me decanté por lo primero, ¿no? Porque no me puse a pensar cómo hacer un taller, la verdad es que ni le dediqué un segundo. Luego tienes que proponer un título y un resumen de 5 líneas, que claro, esto te lo tienen que aprobar, no es lo presento y venga, ya estás aceptado. Entonces, claro, resumir en 5 líneas esto, pues hay que un poco afinar para que te lo acepten o te lo echen atrás. Y luego elegir destinatario. Como veis, se pueden elegir desde primaria hasta formación profesional. Sí. Entonces, bueno, yo en mi caso pues me centré más en el segundo ciclo de secundaria y bachillerato, pues porque, no sé, el tema que había escogido creo que para primaria pues igual se quedaba demasiado técnico y en FP pues no se me ocurrió presentarlo, la verdad. Se puede presentar en los 3 idiomas, que un poco trabajamos aquí todos, ¿no? En castellano, en euskera o en inglés. Y luego, pues, elegir un poco la provincia, ¿no? O sea, no estás obligado a hacer en toda la comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, elegí solo Vizcaya y bueno, pues te puede tocar como que me propusieron hacer hasta Ermua, que fue un sitio, pues, que como no tengo el coche, lo utiliza mi pareja, pues tuve que ir en autobús para estar allá a las 8 de la mañana y me supuso un buen madrugón, la verdad. Y luego hay que indicar área de conocimiento y si está relacionado con algunas de las misiones del programa Horizonte Europa, ¿no? Entonces, os he puesto aquí una pequeña captura de cómo te lo plantean cuando rellenas.
Entonces, bueno, en nuestro caso, pues yo marqué dentro de esas misiones el cambio climático y luego, lógicamente, el área de conocimiento, ciencias, matemáticas e ingenierías, ¿no? Una vez que me lo aceptaron, estuve echando un vistazo al resto y la verdad es que había un montón de charlas de temas muy diversos, algunos que la verdad que me hubiese parecido curioso ver qué recepción tuvieran, porque me parecían como demasiado técnicos, ¿no? Para ir a chavales, pues, que ya he dicho, que no dejan estar en la ESO o en bachiller y que yo creo que solo tenemos que hacer un poco el ejercicio de ponernos nosotros en aquella época con esa edad y intentar ver si eso pues nos llamaría la atención, ¿no? Más allá de aprovechar esa hora para sentarnos en la última fila e intentar hablar con nuestros amigos. Así que con eso un poco pues me planteé qué hacer. Entonces pues di un poco, generé esta charla que le llamé Energía e Historia. Al principio os he dicho, estuve pensando un poco en hablar de nuestros temas de investigación, pero me parecía que podía ser ir a tirarme el pisto durante una hora y no dejar nada de pozos, ¿no? Entonces, aproveché un poco una presentación que hice cuando fui con John Teres a la Summer School este año, que fuimos ahí dentro del SMAX, que fuimos a Tesalónica, a Grecia, y la primera parte de la sesión que hice, pues quise un poco resaltar la importancia que ha tenido la energía, no solamente en nuestra historia, sino hoy, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que es algo que no está interiorizado. O sea, que sí que aquí lo enseñamos, ¿no? Tenemos una serie de asignaturas que están muy centradas en lo que es la energía, pero siempre me ha dado la sensación, hablando pues un poco con amigos, ¿no? Con mi entorno más cercano, de que no somos conscientes de la importancia que tiene. Entonces, aproveché parte de aquella presentación, la cambié un poco para que pasase de ser de alumnos de 23, 25 años, ¿no? Que tenemos en el SMAX, a chavales de 16, 17, que son los que he tenido, y me marqué estos objetivos, ¿no? Ahí están, pues, inicialmente interiorizar la importancia de la energía en nuestra evolución como especie. O sea, ya no solamente es en nuestro día a día, sino que hemos llegado a donde hemos llegado gracias a la energía y a su gestión. O sea, y esto me parece que es algo importante y bueno, es algo sobre lo que se han escrito ensayos y tal. No es una idea que se me haya ocurrido a mí brillantemente, sino simplemente, pues, oye, he ido picoteando de conceptos por ahí, ¿no? Luego plantear que la mayoría de las acciones de nuestro día a día implican un consumo de energía. Esto puede ser muy perogrullo, pero yo por lo menos con esa edad no me lo planteaba y creo que no era consciente de todo lo que soy consciente ahora mismo, lógicamente, después de haber madurado, ¿no? Entonces, quería un poco llevar esa idea. Conocer un poco la situación actual global que nos encontramos, que, bueno, pues muchos de los destinatarios de esta charla sospecho que no son habituales de leer periódicos o de interesarse por este tema, entonces creo que era importante poner la situación que todos aquí sabemos cuál es, ¿no? Sobre el tablero. Y luego, pues al final, también alertar sobre esos falsos mensajes que recibimos, pues, en este caso sobre las energías renovables. Igual aquí hay algunos de los presentes que no están de acuerdo conmigo, pero bueno, yo le quise dar un poco este enfoque de que parece que nos van a salvar la papeleta en 2 días y yo quería pues avisar contra ello, ¿no? Y luego pues salir del aula, ¿no? En lo que hicimos reflexionando sobre todo esto, que era lo más importante y a raíz de un poco de lo que me dieron luego el feedback los profesores de allí y los propios debates que se generaron tras ello, creo que este objetivo pues parcialmente se consiguió, ¿no? Entonces, y ahora es cuando voy a ir un poco más rápido. ¿Esto cómo se hizo? Bueno, pues en primer lugar, pues una presentación dinámica y sugerente, ¿no? En el que, como podéis ver, muy poco texto e imágenes y empezar ya pues un poco sobre la mesa, ¿no? Planteando ideas pues para combatir esas ideas preconcebidas, ¿no? Porque yo creo que esto es una cosa que somos pensar. Hablamos de energía y nos ponemos a pensar en este tipo de cosas que se ven reflejadas en estas imágenes, pero no en otras ideas que han estado relacionadas con nuestro desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui al albor de los tiempos a ver cómo básicamente incluso nuestros antepasados más primitivos tuvieron que gestionar con lo que era la energía, ¿no? Plantear, pues, cómo el cazador-recolectador, pues, tenía una energía que prácticamente le duraba un día, ¿no? Y luego, pues, con la revolución neolítica, pues ya se empieza el ser humano a ser capaz de gestionar la energía, en este caso, que son el alimento, que a veces no lo asociamos como energía, pero que indudablemente lo es. Entonces, la presentación, tal como digo, eran imágenes que les pues, llevaban a preguntas, ¿no? A que pensasen. Lo combinaba con vídeos, ¿no? Puse este famoso vídeo de
de los hermanos Marx, de que están quemando el tren para seguir adelante, ¿no? Pues como una especie de alegoría del mundo en el que vivimos, ¿no? Que estamos quemando el planeta para ir a no sé sabemos a dónde. Y luego, pues un poco, pues jugar un poco con cosas cercanas a ellas, que aquí pues tienes el riesgo de parecer el señor Barnes entrando vestido de Jimbo, ¿no? En el despacho del director Skinner y parecer un viejillo ahí que está utilizando chorradillas, pero bueno, esta cosa les hacía gracia y creo que les decía bastante bien claro la idea que yo quería transmitirle, ¿no? Pues que en este caso los combustibles fósiles pues fue una mano que ha tenido la humanidad bastante potente pues para lo que ha sido nuestra evolución. Entonces, bueno, dejando esta serie de ideas, ¿no? Metiendo ideas pues, que no te paras a pensar, ¿no? El concepto de esclavitud, lo que fue la energía inicialmente, cómo se gestionó, no solamente en la industria, les quise también llevar a sectores como la construcción, donde pues, bueno, pues se han hecho verdaderas burradas. Y poco con eso, pues eso, ir metiendo conceptos que no conocen o que no les interesan prácticamente nada y acercarlos a un público mucho más joven, ¿no? Como puede ser, pues aquí veis claramente, ¿no? La idea de crisis energética, eficiencia energética, meterles pues que no son ideas nuevas que están saliendo, sino que ya han estado ahí, presentarles la situación actual tal como dije, pues haciéndoles pensar, ¿no? La importancia de la geopolítica para nuestro día a día, nosotros mismos, ¿no? Con nuestra demanda, lo que va a costar cada vez sacar cosas que creemos que son infinitas porque no nos lo dicen claramente, ¿no? Los problemas que estamos empezando a afrontar para conseguir energía, ya no solamente las renovables, sino incluso entre las fósiles, ¿no? Y 10 minutos, ¿vale, Pello? Vale, termino ya, ¿eh? Y eso, dar datos importantes, pero que no se les atragante, ¿no? Y aquí lo que decía de, pues, combatir esos mensajes de que se dice que las renovables, pues, están ahí, ¿no? Que dar a entender que, pues, nuestras acciones tienen importancia, ¿no? Aquí metía un poco el dato de la energía que se gasta en la residencial. Y lo que he dicho, plantearles cosas del día a día, ¿no? De su consumo de ropa, de viajar, de hacer las compras, ¿no? Que todo eso tiene implicaciones. Pues algo tan sencillo como escuchar música, ¿no? Y les daba algunos datos de consumos, que, pues bueno, esto sí que la verdad es que luego vinieron a preguntar al ello. Y nada, al final, pues un poco pues, contrarrestar todo esto de que nos están diciendo que las renovables nos van a salvar el día, que la electrificación es la solución a todo, que se puede poner placas solares infinitas y no es así, ¿no? Y pues hacerles con esa realidad de que todo tiene una consecuencia. Y al final lo dicho, hacerles pensar. Y bueno, yo creo que la verdad es que tuvo bastante éxito. Las charlas, la verdad es que ellos mismos me dijeron, los profesores, que los chavales habían estado muy contentos luego cuando hablaron. La verdad es que estuvieron todo el rato callados, no hubo ninguna que hablase nadie, lo cual me congratuló bastante. Y aquí pongo un par de imágenes pues, de los colegios, ¿no? Que encima dieron todas las facilidades para tener unos escenarios buenos para hacer todo esto. Y la verdad es que fue una experiencia que yo, a todo el que tenga un poco de ganas de hacerlo, se la recomiendo encarecidamente. Pues nada, es que recasco, Pello, por la presentación. Y lo dicho, luego daríamos turno a preguntas, ¿vale? Ahora Vale. sería el turno de Miquel Garro, que tiene como ponencia el diagnóstico y potencial de hibridación solar en las viviendas de alquiler público en la Comunidad Autónoma Vasca. Ahí. Vale, así que tendríamos ahí la presentación. ¿Veis? Vale, pues perfecto, Pello. Pello, Miquel, cuando quieras, pues eso, tienes tus 10 minutos. Vale. Bueno, sin más, aunque el título no se corresponda con el título que ha dicho ahora mismo Koldo, bueno, os voy a presentar hoy un poco mi tesis o lo que he estado haciendo hasta ahora en mi tesis y eso, esta presentación fue presentada a Locavide hace un par de semanas o 3 semanas. Entonces, bueno, pues aprovechando este seminario, pues voy a presentar lo mismo, ¿vale? Eso, bueno, este es el título de mi tesis y bueno, a ver, ¿le tengo que dar? Y bueno, sería el índice que vamos a ver hoy, la introducción.
una pequeña introducción sobre mi tesis, los avances que he estado haciendo hasta ahora y luego unas futuras líneas. Y bueno, quería comentar que justo Cope ya ha dicho que las renovables no nos van a salvar la vida y justo yo voy a hablar de renovables. Bueno, es gracioso. Eso, bueno, como pequeña introducción, mi tesis, la aportación de mi tesis se centra en la pata de la sostenibilidad del Plan Cero Plana o de Alocavis y de Alokabide y de Alokabide Vasco. Y eso, bueno, se centra en esta pata de la sostenibilidad y mis aportaciones han sido hasta ahora, pues por una parte, hacer o calcular el potencial solar de los edificios públicos gestionados por Alokabide en toda la comunidad autónoma vasca, la hibridación de tecnologías entre la fotovoltaica y la bomba de calor y luego, bueno, hacer unos mapas de consumos tanto eléctricos y de calefacción y como cuarto punto, pues proponer diferentes comunidades energéticas, que es un concepto que se ha puesto muy de moda ahora y pues bueno, quería ver si este concepto podría verse reflejado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Vale. Bueno, pues como primer punto tenemos aquí el tema del potencial solar. Como veis, he utilizado una metodología que se basa en combinar dos softwares, que serían el QGIS y con esta metodología pues, se obtienen imágenes como la que vemos ahí abajo, que es la evolución de la radiación que llega al suelo o a la superficie en este caso, pues de esta ciudad es Vitoria-Gasteiz, a lo largo de un mes, durante todo el año, ¿no? Y bueno, creemos que creo que es una metodología bastante potente porque te dice la radiación que llega a cada metro cuadrado de cada superficie, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que ninguna otra metodología consigue hacer un análisis tan completo, a mi entender o lo que yo he visto, vamos. Vale, y luego eso, después de conseguir la imagen que hemos visto en la diapositiva anterior, se aplican diferentes criterios, se corta la capa raster por los edificios que nosotros queremos y se obtienen imágenes que vemos en pantalla y veis aquí en la derecha, aquí, no sé si se ve mi ratón, pero bueno, veis aquí en la derecha que Sí, es se una ve, sí. bastante potente y bastante exacta, ¿no? Y bueno, esos son los filtros aplicados y la imagen que se consigue. Vale, luego lo que hemos hecho ha sido, con ese potencial solar, se ha elegido la fotovoltaica o sea, como fuente, como tecnología, para aprovecharse de ese potencial solar y se ha utilizado la fórmula que veis en pantalla para calcular la producción fotovoltaica. Y bueno, he puesto ahí como una limitación, que es ese factor de 0,25. Bueno, el 0,15 y el 0,86 son el performance ratio de la instalación y la eficiencia del panel. Y el 0,25, ese ratio es de la superficie óptima. Solamente se aprovecha el 0,25 porque habría que tener en cuenta que hay que tener distancia entre paneles para evitar el sombreado, pues el cableado también tiene que ir por algún lado, luego el transformador y la estación. Entonces, bueno, pues he decidido utilizar un factor de 0,25, que es una limitación en este caso, porque luego veremos los resultados, pero bueno, para nosotros es una limitación. Y bueno, en futuras líneas veremos que hemos planteado hacer un análisis de sensibilidad para aumentar este ratio. Y luego abajo vemos que, bueno, en este caso los edificios que se ven abajo son edificios de Vitoria-Gasteiz. Entonces, por cada uno de los edificios se ha calculado la demanda eléctrica de la bomba de calor y, bueno, la demanda de calefacción, perdón, y por cada uno de ellos se ha asignado una bomba de calor diferente.
Bueno, ya llegaríamos al tercer punto, que sería el tema de los mapas de consumo. He dividido eléctricos y de calefacción, pero o sea, obviamente el de calefacción, al ser uno de calor eléctrica, o sea, con un consumo eléctrico, pues sería también un consumo eléctrico. Pero bueno, el tema de la electricidad, el consumo eléctrico se ha atribuido al consumo eléctrico habitual de los usuarios de esas viviendas. Para calcular el tema del consumo de calefacción se ha utilizado una metodología de los grados día, la famosa esa, y se ha utilizado una temperatura de referencia de 15 grados. Y luego lo que se ha hecho ha sido hacer una simplificación utilizar una simplificación del día promedio. En vez del día tipo, pues se ha utilizado el día promedio, que sabemos que también es una limitación porque no nos muestra la realidad absoluta de lo que sería un día tipo de Vitoria-Gasteiz o de una de las ciudades en análisis. Pero bueno, hemos utilizado esa para simplificar y al final es una metodología o un primer análisis, ¿no? Eso. Con eso obtenemos, con esa metodología obtenemos la demanda y luego gracias a los catálogos de las bombas de calor se obtiene la evolución del COP en cuanto a su temperatura. Y metiendo ahí la temperatura en el valor de la X de esta ecuación, pues se obtiene el COP y haciendo la división entre la demanda y el COP se obtiene el consumo. Y luego ya pasamos al tema de la electricidad. Para esto, bueno, nosotros teníamos los datos de los consumos eléctricos mensuales de Iberdrola, de cada uno de los 11 edificios tipo, que no lo he mencionado antes, pero había 11 edificios tipo en el plan Cero Plana. Y bueno, solamente se tenían los consumos eléctricos mensuales, no se tenían los consumos eléctricos horarios. Entonces, se ha utilizado el consumo eléctrico horario normalizado que nos aporta la red eléctrica de España, o que nos ofrece la red eléctrica de España, y se ha utilizado ese perfil para asignárselo a cada uno de los edificios tipo del plan Cero Plana. Y bueno, eso luego se ha utilizado la exposición. Claro, no estamos analizando solamente 11 edificios tipo, sino que estamos analizando 140 edificios en toda la comunidad autónoma vasca. Entonces, pues se ha supuesto que todas las viviendas tienen el mismo consumo eléctrico habitual y sería el promedio diario que veis ahí abajo, ese perfil. Y luego ya por último estaría el tema de las comunidades energéticas famosas, ¿no? Se ha utilizado el Real Decreto del 2019 desde el punto de consumo de producción hasta el punto de consumo. Tendría que haber un máximo de 2 kilómetros, que bueno, esto se está analizando y se está proponiendo en diferentes países pues que sea mayor radio. Y bueno, pues nos salen 3 comunidades posibles aquí en Vitoria, cada uno, o sea, unos edificios y unas viviendas metidas en cada uno de ellos. Y bueno, para este análisis vamos a utilizar la comunidad energética 2 porque es la que mejores resultados o la más representativa de todas y darían estos resultados que veis aquí debajo. Como veis, si se tienen en cuenta los consumos eléctricos habituales de las viviendas, pues solamente en verano sería capaz de abastecer en las horas centrales del día la producción fotovoltaica esos consumos. Pero como ya os digo, pues ahí en verano no hay demanda de calefacción, entonces pues no sería una tecnología viable, ¿no? Pero bueno, si miramos el gráfico de abajo, vemos que pues si solamente se tienen en cuenta los consumos eléctricos de las bombas de calor, pues en las horas centrales del día se
se consigue abastecer la demanda de los meses, menos en enero y en diciembre. Y bueno, pues esto sería bastante. Y se ha hecho un pequeño análisis también con los indicadores económico y medioambiental. Y bueno, pues aquí tenéis los resultados, ¿no? Para cada comunidad energética pues se obtienen unos resultados de payback y considerando la subvención pues bajan casi 3 veces su valor, ¿no? Hasta 7 años. Y luego, joder, macho, la almendra. Y luego en el ahorro de CO2 pues vemos que eso, pues, 11 minutos, ¿vale? Pillo. Esto vale. Miquel. Right. Esta tecnología pues es bastante viable, ¿no? Luego los próximos pasos estarían aquí, que sería la recopilación de datos reales para alimentar la base de datos y tener variedad de perfiles de usuario. Luego añadir también el análisis el agua caliente sanitaria en el análisis. Como os he mencionado antes, hacer un análisis de sensibilidad del ratio de superficie óptima utilizable y utilizando los valores que veis ahí. Y luego hacer un mapeo de recursos y datos representativos por provincia, hacer como rollo una app o un mapa interactivo y hacer ya finalmente pues, un análisis exhaustivo de 6 edificios, 2 por provincia y analizando también pues o realizando también un análisis termoeconómico, de control, de inercias, etcétera. Estas son las aportaciones científicas que ha ido conllevando esa tesis y ya está. Ahora, hostia, eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel, zuri ere bai, por la presentación. Vale, lo dicho, como el turno de preguntas vendría después, pues daríamos ahora voz a Carlos. Carlos, si compartes tu presentación, que en este caso trataría sobre el procedimiento de medición in situ con el emisivímetro AE1 de la marca Devices and Services de Texas, Estados Unidos, que recientemente se ha adquirido en el laboratorio, financiado por Enedi, y así nos cuenta un poco, Carlos, las capacidades de este equipo, en qué consiste, para qué puede servir. Vale. Se aprecia la presentación, ¿no? Se aprecia perfectamente. Bueno, egunon denoi. Bueno, pues os vamos a hablar de este equipo que se ha adquirido recientemente a finales del año pasado. Bueno, ya empieza el primer matiz con el título que había mencionado que era para mediciones in situ. Pues más que in situ es un equipo portátil que de hecho así lo referencia a la norma en la cual se basa este equipo. Y pues en este tema de medición de emisividad pues no hay demasiada gama en el mercado, entonces este es uno de los más habituales. Aquí vemos un poco la vista general que ofrece la propia documentación del equipo. El equipo, como veis, está formado por no sé si se aprecia el ratón, ¿sí? Sí se ve, sí. El cursor. Vale, pues tenemos el medidor en sí sobre un disipador de calor y los patrones y esto produce una información que es leída por un voltímetro. Entonces, está pensado para medir superficies planas con una buena conductividad, con materiales de buena conductividad térmica y siguiendo el estándar de ASTM C1371. La idea es que el equipo mide la emisividad hemisférica del material, aunque también hay algunos matices en este tema porque dependiendo del material o cómo hagas el procedimiento, igual estás midiendo solo la normal, la emisividad normal y tendrías que hacer una adaptación. Se requiere que las muestras y también los patrones y las muestras estén pues a la misma temperatura y que sea la temperatura del ambiente en el que se está haciendo la medida. Para eso es que suministran este disipador de calor que te asegure esa condición. Y bueno, materiales conductivos y delgados pues va muy bien.
Si son materiales más gruesos o un poco aislantes, ya madera o así, pues entonces hace falta como un acondicionamiento adicional que incluso, bueno, lo comentaremos más adelante. También es posible hacer adaptaciones para medir superficies como superficies curvas, como tubos o, como veremos también más adelante, una teja. El maletín en el que viene el equipo pues está formado por el voltímetro, el disipador de calor, los cables que conectan tanto el disipador como la alimentación del voltímetro. Trae un power bank por si igual necesitas ir a un sitio que no tengas a mano la red. Y estos son adaptadores para o bien medir muestras más pequeñas que el diámetro que tiene pensado el detector, o bien para medir superficies curvas o alguna superficie en particular, ¿no? Tanto estos especie de conos que vemos aquí como un cilindro de aluminio. Luego trae dos parejas de patrones. La idea es que una pareja de patrones son para el día a día del uso del equipo y otra pareja es para, con el paso del tiempo, verificar la medida del propio patrón. Lo que pasa es que a medida que lo vas usando, lo puedes ir desgastando, puedes ir alterando su superficie y pierde el pulimento que trae de nuevo. Entonces, la idea es que cada cierto tiempo lo comparas con unos patrones de referencia que los mantienes más conservados. Por eso te entregan dos parejas. Y lo que viene es un patrón de baja emisividad y otro de alta emisividad. Luego, este destornillador es importante porque el offset o la calibración durante la medida se hace con un pequeño tornillo que trae, ¿no? Además de eso, pues trae una documentación que es bastante completa. ¿Cuál es la idea base de la medición? Pues el detector es proporcional al salto de temperaturas a la cuarta, la diferencia entre la muestra y el propio detector. El detector, el equipo lo mantiene a una temperatura de 74 grados o cerca a los 80 grados, y la de la muestra pues se mide constantemente y es la del ambiente. A ver, si todo va bien, la lectura que hace en milivoltios es proporcional a esa diferencia, más un offset. Entonces, cada vez que se va a hacer una medición, se recurre a los patrones, por un lado, para eliminar este offset, manipulando el tornillo de offset que trae el equipo, y por otro lado, determinando esto que él llama la ganancia del equipo, que se manipula mediante una ruedilla que él trae en el voltímetro. Entonces, cada vez que hacemos una medición, lo que hacemos es anular el offset mediante el tornillito que trae el equipo y ajustar la ganancia mediante una ruedita que trae en el dial. Entonces, bueno, aquí vemos el equipo, lo que ya hemos visto antes, el disipador. Aquí ponemos los patrones y la muestra. Aquí tenemos el voltímetro. Esta ruedita es la que os comentaba que ajusta la ganancia. Y aquí un tornillito que trae en el lateral y también en el propio detector te permite anular el offset. Aquí, bueno, el procedimiento es, al principio te aseguras de que marca el cero con esta pieza que te dan para puentear el voltímetro, y también tienes aquí el offset. Pones los patrones de baja y de alta emisividad, que son de datos conocidos, aunque tiene dos posibilidades de leer en milivoltios o en variable, pues variable es la que te proporciona la lectura. Y bueno, vas ajustando la ganancia hasta que obtienes el valor de emisividad conocido. Como veis, estos son los patrones que venían con nuestro equipo. Viene con una medida de 0,87 y de 0,06. El de baja emisividad 0,06, el de alta 0,87. Entonces lo que haces es, pones los patrones sobre el disipador de calor con unas gotitas de agua, para eso te dan esa botellita sin más, para que mejore la conductividad entre el patrón y la disipador. Ajustas para alta emisividad, ajustas para baja emisividad, y luego hace la lectura en la muestra. Aquí, por ejemplo, la muestra era pues esta especie de papel plata que están haciendo. Estas son sacadas de la documentación del equipo. Pero bueno, aquí tendrías tú tu muestra. Mira, aquí, por ejemplo, esto era una muestra del equipo que fue a consultar en Leyoa, ya os comentaré.
Y sin más, entre que, bueno, tienes que esperar que haya una estabilización de lectura, que suele llevar unos 20, 30 segundos. O sea, cuando pones el detector, tienes que esperar que haya como una estabilización del conjunto. Aquí, por ejemplo, cómo medir en Texas, pues necesitarías, como ya no es una superficie plana y además tiene curvatura, entonces necesitarías tener estos dos materiales previamente calibrados por comparación con los patrones, y los usarías para calibrar el detector, y luego ya harías la medida el material en sí. Para asegurarse, bueno, para hacer este tipo de medidas con superficies ya no tan planas, pues te proporcionan estos adaptadores, que en nuestro caso venían 4, y además viene esta especie de fuelle como para crear una cámara que esté preservada de la posible presencia de corrientes de aire durante la medición. Aquí, por ejemplo, aquí te pone un ejemplo de cómo dirías una grava, por ejemplo, una grava fina. La muestra, pues, en esencia, la idea es que siempre la muestra y esté a la temperatura ambiente o no esté demasiado desviada de la temperatura ambiente, porque eso influye en la precisión. Y aquí, en un material que no sería tan conductivo como los anteriores, como los de superficie plana, por ejemplo, esta muestra de una madera, aquí hace falta estar seguros de que el material adquiere la temperatura ambiente. En uno de los videos tutoriales que te trae el equipo, te aconseja que incluso pongas un pequeño ventilador, lo dejes trabajar 10 minutos, luego dejes reposar un poco y luego se haga la medición. Entonces, lo importante es que si no tienes materiales conductivos que puedas poner encima del disipador, por lo menos que des tiempo para que se homogenice con la temperatura ambiente y que por lo menos siga siendo, si no es completamente plano, pues tienes que recurrir a los adaptadores. Pues antes de adquirir el equipo, yo hice una consulta, bueno, busqué quién era la persona que manejaba estos temas en la universidad, y encontré este grupo, el grupo de investigación en propiedades termofísica de materiales, con este chico que es el doctor Íñigo, que justamente ha hecho su tesis trabajando con emisividad. Lo que pasa es que ellos suelen medir emisividad a alta temperatura. En el ResearchGate de Íñigo podéis encontrar su tesis por completo. Y bueno, por un lado le consulté qué opinión nos daba de este emisivímetro. Nos decía que, bueno, que tampoco hay mucho más en el mercado y que para lo que nosotros buscábamos, pues estaba adecuado. Por otro lado, pues se ofreció a que nos haría trabajos de intercomparación para que intentaríamos hacer algunas muestras de intercomparación, más que nada para desarrollar más habilidad en el uso del equipo. Y bueno, y de paso, pues también nos ha dado la invitación a este simposio que se va a hacer en septiembre respecto a este tema de la emisividad, y organizado por su grupo de investigación. Aquí tenéis el enlace del grupo y bueno, si le dais en el buscador también lo encontraréis. Sería el grupo de propiedades termofísicas. Este es el emisivímetro que ellos manejan, que es con cámara de vacío y es capaz de medir tanto espectralmente como direccionalmente. Entonces, lo que me contaba era que han hecho medidas más que nada para, por ejemplo, para el ITER, para este proyecto de investigación grande que tiene Europa. Les han encargado algunas mediciones. Y luego, pues esta pintura es una de las pinturas que más se usa como referencia a la hora de hacer medidas y hacer patrones. Vale, pues, ¿cuáles 11 serían las minutos, siguientes ¿vale? actividades? Pues, por un lado, con el grupo de LEYOA, hacer unas intercorporaciones para hacer desarrollar habilidades en el uso de este equipo y estar más seguros de la correcta utilización. Luego, pues hacer medidas de muestras de materiales típicos de la edificación. Eso requiere que pues preparemos muestras, así como veíamos aquella teja o aquella muestra de grava fina. Pues bueno, la idea es que habrá que preparar las muestras para poder usarlas adecuadas al equipo, a las condiciones del equipo, sobre todo al disipador de calor. Y luego, pues con esas medidas controladas en un ambiente controlado, pues intentar hacer pruebas a ver cómo nos iría midiendo in situ, ¿no? Porque el asunto es que la muestra esté, o sea,
que el equipo necesita conocer la temperatura de la muestra y, bueno, pues habría que llevar el disipador de calor allí al sitio donde mides y tratar de que esté a la misma temperatura de la muestra. Pues bueno, son pruebas que tendremos. Te dice que el equipo también vale para medir elementos semitransparentes. Lo que pasa es que tienes que poner una especie de material conocido al otro lado del material semitransparente. Es un poco más exigente. Entonces, también desarrollar habilidades en este aspecto que nos vendría muy bien para medir los vidrios bajoemisivos, por ejemplo. Llegar a poder medir emisividad en vidrios bajoemisivos, pero vale, para llegar a ese punto creo que vamos a tener que recorrer un camino de desarrollo de habilidad un poco importante. Y bueno, pues en septiembre estaríamos invitados como oyentes, por decirlo, aunque si da tiempo de preparar alguna de las cosas que he comentado antes, pues igual hasta se pueda mostrar en ese simposio. Y bueno, ese sería mi aporte para el seminario de hoy. Es que ricasco y estaré atento a las preguntas. Hola. Vamos hablando, Carlos, perfecto. Entendido. Vale. Pues dicho esto, lo he comentado anteriormente, dejaríamos de compartir la presentación ahora y... ¿No hay preguntas? Si no, me lanzo yo con las preguntas. A ver, pregunta para Pello, que antes has comentado que recibiste tanto feedback del profesorado como de alumnado. Comentar un poquito especialmente qué es lo que te dijeron, qué es lo que les pudo interesar. La presentación veo que ha sido bastante dinámica, con toques de humor, entiendo, con temas curiosos. Entonces, ¿qué es lo que te comentaron? A ver, la verdad es que los propios profesores te confesaban que habían cogido la presentación por el título, básicamente, y la descripción rápida. Decían que no se la esperaban así, ¿no? Y un poco también yo creo que es el golpe de efecto que se buscaba, ¿no? De que muchas veces este tipo de ideas es plantear la idea que sugiere el título y luego llevarlo a ese terreno un poco de cuestionarte, ¿no? Que no sea simplemente te voy a contar la cosa y me piro. Entonces, en la Iserrota, que es donde mostró la imagen, bueno, ahí me dijeron que como... Activa el vídeo si quieres ahora de Pello. Ah, vale. No sé si me veía, sí. En la de Iserrota, que me dijeron como son 6 clases en el curso, la verdad es que un colegio bastante grande, y tenían el aula que habéis visto de eventos era bastante bien preparada. Hubo, pues, entre una y otra, me dijeron que para no tener 100 y pico alumnos en el aula, que se te puede convertir en ingobernable, me dijeron para hacerlo en 2 sesiones la misma, ¿no? Entonces estuve allí 3 horas y hice 2 veces lo mismo en la misma mañana. Y en el medio hubo el descanso y la verdad es que para mi sorpresa llegó un momento en el que un montón de los chavales de la primera charla se quedaron a hacer preguntas que hablaran, pues eso, uno decía que había puesto en su casa paneles solares, me preguntaron un poco todo esto que he dicho de que las renovables no nos van a salvar, que parece que lo he dicho de manera apocalíptica, y yo lo que quiero decir es que no nos van a sacar la papeleta tal como nos lo están vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, decían, pues se ponían a plantear, alguno decía que nunca se había pensado en lo que supone, pues eso de el tener que no poder ir al colegio, ¿no? O sea, que todo lo que se desplazaba él en cada día. Luego les impactó mucho, y esto me lo comentaron en todas, el tema de la ropa, ¿no? Les puse esa foto del desierto de Atacama donde llevan ropa que no la habéis llegado a ver, pero es algo que resalto. La etiqueta que se ve es una ropa que no se ha vendido, o sea, y la etiqueta estaba en libras, o sea, es algo que habían mandado desde el Reino Unido hasta Chile para tirarlo en el desierto. Entonces, la verdad es que después los chavales me comentaban en los descansos o incluso antes de irse venían a preguntar cosas más concretas que les había dejado. Entonces, la verdad que me fui con muy buen sabor de boca en ese aspecto. Pero es que luego incluso los profesores me llegaron a mandar correos unos días más tarde diciendo que habían vuelto a hablar del tema en clase. O sea, lo cual pues uno pues dices, oye, ha merecido la pena, más allá del buen rato que he pasado yo, que yo creo que es gratificante también para ti, ¿no? Pero ver que has generado, pues, por lo menos que lo piensen un poco, ¿no? Yo no quiero ir a convencerles de nada, siempre les digo, o sea, una de las cosas que les comento es, os estoy diciendo que dejéis de escuchar música en streaming, no, yo no tengo ninguna autoridad para deciroslo. Os digo que no os vayáis de vacaciones a Vietnam, tampoco, ¿sabéis? Pero sí que le pensáis que todo eso tiene unas consecuencias y todo ello. Entonces, bueno,
en ese aspecto creo que el objetivo sí que se había logrado y por el feedback ya digo que la verdad que muy contento. Ya que has comentado lo de la música, ¿cómo se lo explicas a ellos? Porque siempre hemos oído eso, que todo el tema online, en mandar un email también supone un consumo, unas emisiones y demás. ¿Eso cómo se lo enfocas? La verdad es que, bueno, como dices tú, hay que intentar, bueno, yo intento que vaya un poco de humor, ¿no? Entonces primero les pongo la imagen del Wallman, que encima, pues bueno, ya los profesores también ponen la sonrisita y todo eso, y les dices que nosotros con prácticamente una pila y un formato físico, que es verdad que tenían consumo, pero con eso escuchabas horas de música, ¿no? Y les cuento un poco lo que es el proceso de streaming, que no solamente el consumo que está haciendo su batería en el móvil, sino que toda la infraestructura que tiene que haber para que su móvil reciba datos, para que la canción esté disponible, el hecho tan absurdo de que si te ha gustado la canción y la quieres escuchar 5 minutos después, te la tengas que volver a descargar para nada, porque luego eso se pierde, ¿no? Y luego lo que has hecho del correo está muy bien. Yo les suelo contar la anécdota de que cuando yo me hice la cuenta de Google, la publicidad que te daba Google en ese momento, la primera cuenta de Gmail, era de que te iban a dar una cuenta en la que no ibas a tener que borrar nunca un correo. Y la verdad es que se cumple eso. Yo prácticamente hasta hace poco no había tenido que vaciar mi correo hasta que vi esos datos, ¿no? Yo tenía correos de 2004, que lógicamente no iba a leer nunca, que están en algún sitio, están generando CO2 y entonces, bueno, esos datos los pones sobre las mesas y le dices que es que hasta hace poco no veíamos música en streaming, o sea, no veíamos películas en streaming, que veíamos lo que daba en la tele y ya está, ¿no? Y que tampoco pasaba nada. Entonces, por eso no les pongo a decirles no tenéis que hacer esto, sino es pensar lo que implica que ahora mismo tú puedas tener un catálogo de películas prácticamente infinito que te cuesta hasta decidir y que eso no viene de la nada. Todo eso tiene una serie de consumos que les cuentas, pues eso, que los servidores están en países que tienen el mix basado en energías fósiles y que todo ello, pues que estamos ahí pues generando una serie de necesidades que tenemos que preguntarnos si son tales y decirles que ya no solo somos nosotros, sino que los países del tercer mundo también, pues oye, están alcanzando unos niveles de desarrollo que lógicamente quieren vivir como nosotros, que ya no es como en los años 80, que bueno, pues allí estaban a otro nivel de vida y que todo eso, pues que va a hacer que el consumo y la demanda mundial pues se vaya a multiplicar en los próximos años a unos niveles muy gordos. ¿Es demasiada información para chavales que igual no quieren pensar en esto? Puede que lo sea, pero si se lo administras un poco bien, yo creo que, no voy a decir que fue al 100% de los destinatarios, pero yo creo que más de uno se fue a casa pensando un poquito. Vale, objetivo cumplido, por lo tanto. Vale, Ana tenía pregunta. Ana, no sé si querías decir algo. Habías levantado la mano. El micrófono. Dice que le da error, que no puede. Pues nada, si lo puedes escribir por el chat, luego intento transmitir la pregunta de viva voz, ¿vale? Entre tanto, si alguien tiene alguna otra cuestión. A ver, pregunta para Miquel también. En los estudios que estáis haciendo, que por lo que me ha parecido entender que estáis haciendo son estudios en base horaria, ¿no? ¿Habéis tenido en cuenta, así como habéis tenido en cuenta la superficie útil de los módulos, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la inclinación que pueda ponerse a esos módulos? ¿O sería todo cubiertas planas, serían cubiertas inclinadas, se les daría una inclinación de algún tipo? Como os ha hablado de sombreamientos y demás también. El micro, Miquel. Ahora lo tienes apagado. Ahora creo que encendido, pero no se te veía. Yo también lo he conseguido, ¿eh? Ah, mira, pues nada. Mientras lo consigues, si no, Miquel, si quieres preguntar tú, Ana. Vale, bueno, si os parece. Bueno, es que ricasco a los tres por la presentación. Bueno, tenía un lío con el Hitchi para poder poner el micrófono. Nada, solamente, bueno, después de los agradecimientos, preguntar a Pello, pero después de que responda también Miquel, a ver si había pensado, aparte de las charlas que había hecho, que entiendo que ha sido totalmente altruista y bueno, que la experiencia ha sido muy buena, pero que tal vez
después de las charlas largas y las felicitaciones del personal docente y el estudiantado, que igual puede continuar el propio estudiantado haciendo haciendo pequeños mini proyectos en base a las presentaciones hechas por Pello. Esto es, igual les puedes decir al profesorado que hagan pequeños ejercicios in situ en clase para poder ver cuáles pueden ser, no sé, formas de reducir consumo o que no se quede en una sola charla de 3 horas y que vayan a casa dubitativos, sino que luego tenga una implicación futura. Que entiendo que tu trabajo ahí se queda, pero que igual podrías proponer al profesorado que trabaje en mini proyectos de eficiencia energética o lo que sea. Sin más, un comentario. A ver, la verdad es que la propia iniciativa te permite hacer talleres, ¿no? Entonces sí que se le puede dar una vuelta. De hecho, ya había pensado si a ver, tengo que pensar, porque tú lo tienes que proponer, ¿no? Y que a ellos les apetezca. También es cierto que hacer algo más largo, un taller, pues ya te puede implicar un consumo de horas que a ellos pues les puede trastocar un poco su planificación. Pero sí que lo había pensado, pues eso, de un poco de hacer la presentación y luego una segunda hora, pues hacer una especie de taller en el que, pues de la misma manera que hacemos, por ejemplo, en el Summer School o algún tipo de estas jornadas que hacemos a veces, ¿no? Como puede ser no me sale el nombre ahora mismo, esto que se organizaba en la escuela de Eibar, no a ese nivel, pero sí algo más modesto, en el que hagan algún pequeño trabajo en esa línea. Entonces, sí que lo he pensado. Es que me imagino que... porque nosotros tenemos activo ahora mismo un proyecto, Universidad Sociedad de Empresa, que es IARGI, no sé si, bueno, pero digo que estas presentaciones son para contribuir en el grupo de investigación como tal, y nosotros sí que tenemos un proyecto activo que si quieres ya te lo comento, que hace auditorías energéticas en centros escolares, pero junto con el estudiantado, y luego el estudiantado propone medidas de mejora energética del colegio y luego se dedica, como los últimos 2-3 meses, a hacer mini proyectos que luego los presentan en unas jornadas STEAM. Sin más, ya te comentaré porque si te interesa, vamos, porque encaja muy bien con todo lo que has hecho y la idea nuestra en general, más que intentar que no sea tan inmundista toda la presentación, es intentar también acercar o hacer puentes entre centros escolares de secundaria y universidad, de alguna forma para que piensen que no somos unos frikis, sino que todo es real y que todo puede servir. Bueno, pues si te sirve de interés en un futuro cercano. Vale, a lo apunto. Vale. Creo que ya lo he conseguido. A ver, pues vale, perfecto, Miquel. Eso, lo que te estaba respondiendo era que al final en los criterios aplicados mencionados en una de las diapositivas de la presentación se mencionaba que había uno de los criterios que era que se tenía en cuenta que no tuviese más de 45 grados el tejado. Luego se había planteado también que si tenía 0 grados pues se pusiese alguna estructura para elevar el tema, y por eso se tiene en cuenta el tema del factor de la superficie óptima aprovechable, porque si no tendría sentido aplicarlo. Vale, digo, porque luego todo ese tema de la estructura también, luego supongo que implicaría también cambios en el payback y este tipo de estudios que has hecho. Entonces, de cara a tu presentación, simplemente dos comentarios para que los tengas en cuenta, que creo que te pueden venir bien, porque van a variar mucho los resultados. Como estás utilizando para la demanda de calefacción el método de los grados día, usando la temperatura de referencia de 15 grados, te recomiendo que hables mucho con Milagros, porque supongo que los vídeos las viviendas de Alokabide serán relativamente nuevas y trabajar igual con una temperatura de 15 grados te va a estar, digamos, dando mucha más demanda de calefacción de la que realmente es. Entonces, bueno, sí, ahí sí que vas a tener que hacer un pequeño análisis ese de tipología de edificios que hay y qué temperatura de referencia deberías usar en base a ello. Así que no sé, tiene mucha info Milagros, así que... Había hablado con ellos, o sea que es curioso. Eso, y luego, como has dicho que estás analizando también esos 11 edificios tipo dentro de 140 edificios, ¿no? Pues como has metido un perfil de consumos eléctricos que es, vamos a decir, promediado, pues eso te va a requerir sí o sí un análisis estadístico o yo intentaría ir a datos reales que creo que sí que se pueden llegar a descargar y te va a facilitar mucho, yo creo, la labor de justificar esos resultados que has obtenido.
Bueno, justo con eso tenemos siempre un montón de peleas, y te lo puede decir bien Carlos, que tenemos bastante peleas con obtener los datos reales de los usuarios, pero al final son personas que tienen que dar un consentimiento. Mira, ahí también vendría bien hilando con lo que ha dicho Pillo, algún taller de divulgación, el explicar para qué es lo que hay, cómo se va a tratar esos datos, que igual nadie iría a verlo, pero bueno, creo que esa pequeña parte de educación, decir, oye, que somos Universidad del País Vasco, que aquí no venimos a estudiar vuestros perfiles de comportamiento, que aquí lo único que queremos es datos. Y ya está, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro tipo de labor detrás, pero bueno. Vale, guay. La temática está chula. Y yo, por mi parte, para acabar con Carlos, eso que no me ha quedado muy claro, cuando tú haces una medida, o sea, lo ideal es poner las muestras sobre el disipador, pero aún así también se puede medir la emisividad fuera del disipador, ¿no? Bueno, como veíais, en el principio de medida él necesita la diferencia de temperaturas para hacer su calibración, cálculo, ¿no? Sí. Entonces, la lee a partir del disipador. La idea es que si, por ejemplo, lo ponía como una de las actividades a hacer con este equipo, digamos, en el desarrollo de destrezas usando este equipo, pues es hacer pruebas de si vas in situ a medir, si lo podrías hacer, y si no, pues bueno, te apañas tratando de obtener muestras equivalentes al sitio. Bueno, no lo comenté durante la charla, pero una de las causas de adquirir este equipo era que cuando estás haciendo termografías, pues simplemente metes la emisividad del material, pues 0,9, y ya está, ¿no? Y lo dejas correr, pero entonces eso influye bastante en la precisión que te pueda decir la termografía de la temperatura que está viendo. Entonces, normalmente como en termografía vamos a cualitativo, pues lo dejamos estar, pero si necesitáramos de la termografía tener como unos valores más exactos, la emisividad más precisa de la superficie favorecería esa medida. Entonces, una de las cosas que podremos generar con este equipo es una especie de base de datos de la emisividad más precisa de materiales típicos de remate de las fachadas, por ejemplo. Y bueno, hacer la prueba de si in situ, cómo te iría midiendo, pues bueno, serán cosas que hagamos contrastando contra medidas hechas previamente en un ambiente controlado. Entonces, imaginaos que hacemos muestras de fachadas conocidas, las tenemos caracterizadas previamente en un ambiente controlado y luego vamos y medimos intentamos hacer la prueba en el sitio, por ejemplo. Pero sí, la temperatura digamos, de la muestra, que el equipo la obtiene indirectamente a través del disipador de calor, es dato para él. Y otra pregunta, la preparación de muestras que has comentado antes, claro, con algunos materiales lo veo claro, pero por ejemplo, imagínate que estamos hablando de un ladrillo cara vista. ¿Qué supondría la preparación de esa muestra? O sea, tendrías que cortar sí, al una final, lámina fina. Como lo que nos interesa es un efecto superficial, pues entre más fino pudiese hacer yo una tajada del ladrillo, por llamarla de alguna manera, que luego él pues intercambie con el disipador de calor rápidamente, ¿no? Que no, si lo dejo muy grueso, pues igual ya la temperatura de la superficie que mido no se alejará un poco del disipador, o tendré que esperar mucho tiempo para que se igualen. Pues entonces entre más fina haga la muestra y más rápido ella intercambie calor con el disipador, pues mejor será la medida. Entonces, por eso me refería que a la hora de hacer mediciones de materiales típicos de la edificación, ponía el punto de preparación de muestras. Entonces, entre más delgadillas podamos hacer esas muestras y que menos distorsión haya entre su temperatura y la del disipador, pues más fácil tendremos hacer la medida. Y bueno, otra aplicación que creo que es muy interesante para la emisividad, la medida de la emisividad, es lo que has comentado tú, ¿no? De los vidrios bajo emisivos. Entonces, ahí sí que
que queda, como has dicho tú, mucho por hacer en el estudio. El problema también es que entiendo que tienes que medir directamente sobre la superficie bajo emisiva, que es la que sueles quedar no vista, ¿no? De cara al equipo. Entonces... Sí, o sea, bueno, lo primero sería, tendríamos que medir sobre vidrios como tal, pero luego, si es un sistema de vidrio, o sea, que ya hay cámara intermedia y tal, pues bueno, tendremos que mirar qué pasa. Pero en un principio empezaríamos eso, con vidrios sencillos y sin tratamiento bajo emisivo, y bueno, todo lo que os comentaba, ahí en esa parte hay que desarrollar esa destreza porque influirá, hay que tener en cuenta la temperatura ambiente y cómo ajustas el offset y cómo dejas que el sistema, que el conjunto consiga estabilidad, ¿no? Antes de hacer la medida. ¿Habéis hecho Luego, alguna? la medida en sí es muy sencillita, como veis, o sea, el Sí. equipo directamente te da ese milivoltios, ya es el factor de emisividad y ya está. ¿Habéis hecho alguna prueba así con algún material bajo emisivo conocido? O... No, bueno, hemos hecho lo de calibrar con los patrones. Como mostraba, fui allí donde Íñigo y allí hicimos lo de los patrones. Luego él se trajo una muestra que han estado usando. Lo que pasa es que ya estaba bastante, bueno, no estaba tan pulida como en un principio, la muestra pero más o menos conseguimos su valor. Y la intención es seguir haciendo intercomparaciones. De hecho, con esa pintura Nextel que mostrábamos ahí, que es como te da una emisividad cercana a la de cuerpo negro. Entonces, preparar muestras para medidas tanto en su equipo como en el nuestro. Aunque su equipo está pensado para altas temperaturas, pero en principio la emisividad sería del orden. Vale, pues es que recasco, Carlos. Bueno. No, pues que sepáis que está eso ahí por si algún día queréis intervenir con emisividades, por ejemplo, en simulaciones, igual, o sea, si a algún momento os encontráis con la necesidad de controlar más detenidamente el tema de la emisividad, pues que tenemos este equipo. Y mientras tanto, nosotros el objetivo es, por ejemplo, desarrollar eso que os decía, una base, ir haciendo pruebas y llegar a generar una especie de tabla de propiedades de materiales medidos. Vale, ok. Bueno, pues me reitero un poco en el agradecimiento por mi parte a los tres ponentes por haber dado un paso adelante en esta retomando otra vez estos seminarios, ¿vale? Luego no sé si hay alguien más que quiera comentar algo y si no, yo por mi parte más o menos nos hemos ajustado a 1 hora, que era lo especificado. Si nadie más tiene nada que decir, pues nada, yo por mi parte decir al resto que ya sabéis que todos acabaremos pasando por aquí exponiendo algo para el seminario. Ya habéis visto que las temáticas pueden ser muy diversas, entonces pues nada, que no tenga que andar yo detrás de la gente y que me facilitéis esa labor, ¿vale? El próximo seminario será seguramente en un par de meses, así que lo dicho. Gonzalo quisiera hablar, pues hable usted, Gonzalo. No, perdona, iba a darle a aplaudir en el chat, pero me he colado. Así que nada, aplausos por mi parte. Vale. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por asistir, ¿vale? Venga. Gonzalo, no te arrepientas de... Gracias. No seas tímido, proponte, no pasa nada. Nada. Venga, hablamos. Venga, un abrazo.